Soy Antón González, responsable del Observatorio sobre Drogas y Adicción a las Bebidas Alcohólicas del Principado de Asturias, que depende de la Dirección General de Salud Pública del Principado de Asturias. Y el Ayuntamiento de Oviedo ha cometido la temeridad de invitarme a moderar esta mesa de experiencias, o de experiencia más bien, porque yo creo que se trata... es la primera vez, al menos, que yo voy a asistir a algo parecido aquí en Asturias, que es que las responsables de distintos programas municipales sobre drogas de toda Asturias pues nos hablen sobre su experiencia laboral y profesional durante años en el entorno local, ¿no? Que es básicamente en torno a lo que pretendemos bucear o aclarar algo en estas jornadas. Me acompañan a mi derecha Belén Álvarez Delgado, del Plan Municipal de Drogas del Ayuntamiento de Lena. Muchos de vosotros incluso seréis originarios del concejo, lo conoceréis, es un concejo minero de la comarca del Caudal. Belén es licenciada en Psicología y Pedagogía por la Universidad de Oviedo, trabaja como técnico del Ayuntamiento, técnico municipal del Plan de Drogas desde hace 24 años. Y, bueno, aparte de esa formación universitaria, pues se ha formado específicamente en temas relacionados con las drogas, las adicciones, intervención comunitaria, evaluación y la promoción de la salud. A mi derecha, más cercana, tengo otra Belén Pertierra Menéndez, que es la técnica del Plan Municipal de Drogas del Ayuntamiento de Castropol, que, como todos sabréis, pues es una de las villas más guapas de toda Asturias, un balcón sobre la ría de Leo precioso, esa reserva de la biosfera. Belén es licenciada en Psicología también por la Universidad de Oviedo y monitora también de tiempo libre. Ha recibido también diversa formación en promoción y educación para la salud, prevención en el ámbito familiar, reducción de riesgos, ocio y tiempo libre, sistemas de evaluación, alimentación, etcétera. Y nos dice que dos ámbitos que yo creo que son relevantes en torno también al contenido de la mesa, dos ámbitos formativos o de conocimiento que le fueron muy útiles en su labor profesional son concretamente la perspectiva de género y la participación. El Plan Municipal de Drogas de Castropol ha recibido un segundo premio para proyectos de actividades comunitarias en atención primaria por el proyecto conocido como Semillero de Escuelas Municipales de Salud en un área sanitaria en el año 2014 y trabaja su experiencia profesional en este puesto, pues lo es desde hace 10 años. A mi izquierda, a mi extremo izquierda, que no estamos hablando de fútbol, tengo a Adriana Fernández, que conoceréis muchos porque es la responsable del Plan Municipal de Drogas, en este caso el único Plan Municipal de Drogas de los que están presentes en la mesa que es supramunicipal. Ella es la técnico del Plan de la Comarca de la Sidra, que engloba 6 municipios. Adriana es también licenciada en Psicología, en esto hay unanimidad, aparte de en el género, en la formación también. Ha recibido formación específica en drogodependencias, como sus otras compañeras, y tiene experiencia también en actividades, sobre todo vinculadas a organizaciones no gubernamentales. Ha sido mediadora en el programa Zona Clave, ha trabajado con la asociación Xaregu y como educadora en Proyecto Hombre. Y, por último, a mi izquierda, un poco como anfitriona también, tenemos a Aránzazu Fernández, que es una de las técnicas, bueno, en concreto directora del área de prevención, además de la Fundación CESPA Proyecto Hombre, y responsable, digamos, o técnico en el Plan Municipal de Drogas del Ayuntamiento de Oviedo. No sé si dije que es psicóloga también. Tiene un máster en gestión de ONGs, de cooperación al desarrollo e intervención social, y máster en género y diversidad.
Tiene más de 15 años de experiencia en el trabajo en prevención en drogodependencias y es miembro de la Comisión Nacional de Prevención de Drogodependencias de la Asociación Proyecto Hombre, coautora de varios programas de prevención de drogodependencias, de varios artículos científicos, docente en el Máster de Adicciones de la Universidad de Oviedo y la Asociación Proyecto Hombre. Bueno, yo creo que la diversidad en cuanto a las características de los programas municipales sobre drogas, pues es una garantía de un poco de las posibilidades que nos ofrecéis como ilustradoras de lo que es el trabajo en los planes municipales. Y sin más, damos paso a las preguntas que queríamos plantearos. No sé si estos archivos. A ver si encuentro. Es para ponerlo en la pantalla para que lo veáis todo el público. Pero no lo veo. Creo que es 20 jornada o una presentación 20 jornada. Pero no me acuerdo nada bien. Bueno, lo siento también porque resulta que ahora no acabo de encontrar el archivo. Tenéis que disculparnos. Bueno, afortunadamente tenemos las preguntas en modo analógico y entonces directamente las planteamos, ¿vale?, a la mesa. La primera que queríamos, y un poco el orden de intervenciones, si queréis, de manera espontánea, yo creo que va a ser mucho más fluida, es la siguiente. En vuestra opinión profesional, ¿qué creéis que supone para vuestro municipio y sus ciudadanos, lógicamente, contar con un plan municipal de drogas? Si queréis, Belén, sí, tú. Toma. Bueno, ahí sirve. Bueno, buenos días. Un placer estar aquí en estas jornadas de Oviedo y agradecer a los compañeros que nos hayan invitado, dándonos la oportunidad también de esta reflexión, que en mi caso es ya de un poco más de 2 décadas en un plan municipal sobre drogas. Decir que el plan municipal sobre drogas de Elena, bueno, es un plan pequeñito, que estamos en un concejo que tiene poco más de 11.000 habitantes, ¿no? No llega a 12.000. Entonces, bueno, queríamos también ver un poco, transmitiros que hay diferencias respecto a las dimensiones de la población a la que abarcamos y también de los recursos disponibles, ¿no? El plan municipal, desde mi punto de vista, significa para el concejo, en este caso para el concejo de Elena, un marco muy cercano desde el que poder abordar la problemática de las drogas y de las adicciones, y hacerlo de una manera participativa con la ciudadanía, ¿no?, con los agentes sociales y la ciudadanía. Y es un marco que, aunque pone su énfasis, su foco en las adicciones y en las drogodependencias, dado que para trabajar sobre esa temática hay que abordar otras cuestiones como son los factores de riesgo y de protección, pues lo que hace es generar también bastantes recursos. En resumen, yo considero que el plan es un recurso de interés y un recurso con potencialidad para llevar a un municipio cambios positivos. Bueno, buenos días.
En primer lugar, también, como mi compañera Belén, agradecer que nos hayan invitado. La verdad es que siempre a los planes de drogas pequeñitos, o sea, los que estamos en concejos pequeñitos, siempre nos suelen cuidar bastante en ese sentido de tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, un placer. Y en el caso de Castropol, pues la población no llega a 4.000 habitantes. Es un plan muy pequeñito y lleva tantos años porque hay una apuesta política clara. Podemos ser estupendas trabajadoras, pero si no hay una apuesta política clara por parte de la administración central y por parte de la autonómica, nos da igual, porque es verdad, las drogas no es la gran preocupación en un municipio de 4.000 habitantes. Para que nos vamos a engañar, la preocupación principal que le van a pedir, bueno, en este caso al alcalde, es que se arreglen el camino. Entonces, hay que también mirar dónde estamos, ¿no? ¿Qué creo que supone el plan de drogas? Yo creo que, bueno, la mayoría cuando trabajamos en algo, pues creemos en ello y nos apasionamos y pensamos que es súper importante. Yo creo que lo es, pero es un campo muy difícil en el que, a pesar de los años, con el día a día tienes que seguir diciendo y demostrando lo importante que es y hacia dónde vamos y qué queremos conseguir. No es algo que nos venga ya dado. Por ejemplo, si tú trabajas en servicios sociales y eres trabajadora social, pues probablemente tienes cada día 6, 7, 8 personas ahí en la cola de tu oficina para pedir subvenciones y tal. Eso en el plan de drogas no ocurre. Tú tienes que salir a la calle y moverte. No es un lugar de oficina. Entonces, es un recurso muy cercano, no tiene nada que ver antes, las cosas que se hacen de salud y de adicciones a antes que no se hacía nada, pero es un recurso que constantemente tienes que estar reivindicándolo. Bueno, buenos días. Dar las gracias también a la organización por invitarnos como plan de drogas de la comarca de la Sidra. Y yo, bueno, lo que me sugería esta pregunta iba un poco en la línea de lo que estaba ahora contando Belén, ¿no? Que seguramente si trabajásemos en servicios sociales nadie nos hubiera preguntado qué supone tener servicios sociales para tu ayuntamiento, pero sí que supone un plan para tu ayuntamiento, porque yo creo que es un recurso ciudadano más, pero que somos un recurso bastante invisible, ¿no? Y yo creo que lo que suponemos para la ciudadanía pues es eso, es un servicio más, y que detrás de muchos de los programas que la Consejería o el Plan Nacional, de todas las cosas que hemos hablado durante la mañana, ¿no? De la estrategia además, pues al final somos el brazo ejecutor de todos esos programas, ¿no? Eso supone para la ciudadanía que si muchas veces no hubiera un plan de drogas municipal, esa estrategia preciosa en papel, con un montón de objetivos y evaluaciones y criterios científicos, no llegarían a la población, que es en realidad a quien tienen que llegar, ¿no? Yo creo que ese es nuestro papel. En el caso de Oviedo, que yo creo que es el ayuntamiento más grande de los que estamos aquí sentados, ¿no? Con 200 y pico mil habitantes, pues aparte de lo que están comentando las compañeras, de que supone para la ciudadanía un lugar al que ir, un recurso que a su vez aglutina un montón de recursos para la ciudadanía, hay otra pata muy importante, ¿no? Y es que es un recurso que ordena, que coordina y que organiza y planifica también intervenciones en el ámbito de las adicciones, ¿no? No solo es un recurso para la ciudadanía, que a nivel individual tengan cualquier cuestión que plantear en temas de adicciones, sino que también es un recurso y sobre todo gran parte de nuestro trabajo va dirigido a profesionales y a entidades y a todo el tejido social del municipio. Servimos como de canal, ¿no? de recogida de demandas, de inquietudes, de necesidades, que luego eso construimos o que convertimos en intervenciones, ¿no? Pero quizá en un municipio como en el de Oviedo, como os comento, con esta población, además el municipio central de Asturias, donde se ubican muchísimas entidades, aparte de ser un recurso para la ciudadanía, somos un recurso para esas entidades y para los y las profesionales que trabajan en el ámbito de las adicciones. La otra pregunta que os quería hacer era, en los años que lleváis trabajando, todas lleváis
el tiempo suficiente, yo creo, para tener una visión amplia sobre lo que ha sido digamos, la evolución o las transformaciones en torno a las conductas de la población en el consumo de drogas. ¿Cómo ha cambiado vuestra visión como profesionales con respecto al fenómeno de las drogas? Por ejemplo, ¿tenéis las mismas prioridades que cuando empezasteis? ¿Trabajáis de la misma forma? A ver. Sí, no funciona. Ahora sí. Bien, en mi caso, y que soy la más veterana en esta mesa, sí que hay una diferencia clara. Tengo que decir que cuando me invitaron a la mesa, tuve que mirar un poco memorias antiguas para darme cuenta, ¿no?, de esa evolución, porque es una evolución que se va produciendo progresivamente y a veces no somos tan conscientes, ¿no? Y sí, cambiaron mucho las cosas desde aquellos finales de los 90 y principios del 2000, ¿no? En primer lugar, se ponía el acento, o sea, la preocupación mayor que teníamos, la prioridad en ese momento, era encontrar estrategias de intervención para diferentes ámbitos en un momento en que todavía la cultura de la prevención era escasa, no había todavía mucha evidencia científica publicada y no disponíamos de un elenco de programas como el que podemos tener ahora, ¿no? Entonces era, como se suele decir coloquialmente, buscarse la vida, ¿no? Era disponer de pocos recursos que ofrecer a una población que tenía una motivación bastante alta para la prevención. Viendo esas viejas memorias, nos encontramos que fundamentalmente se trataba de dirigirse al individuo, a la persona, ¿no?, y de hablar de sustancias. Y nos encontramos con mensajes colectivos, como aquellas carreras contra las drogas, que eran muy típicas de esos primeros años de los 2000 y de finales de los 90, y también pues, con los mensajes individuales dirigidos a la abstinencia, al no consumo, ¿no? Era muy importante el individuo y la droga. Eso paulatinamente se fue transformando hacia una mayor importancia al contexto, ¿no? Y hoy día nos encontramos en un punto en el que efectivamente ese contexto pesa más, si cabe, que el individuo y la sustancia. La manera de trabajar pues también se hizo mucho más participativa, ¿no?, en cuanto a querer estimular a la población para que coopere, para que se implique en la prevención, que de otra manera no se podía hacer. O sea, hacia un enfoque comunitario y hacia un modelo de promoción de la salud que tiene en cuenta pues, esos principios metodológicos de promoción de la salud, intersectorialidad y participación fundamentalmente. Sí, yo un poco también con lo que dice Belén. Se pasaba de lo que era el individuo en concreto y ahora la perspectiva es mucho más comunitaria. También recuerdo que en su momento el tema del género no sonaba como suena ahora. Afortunadamente creo que nos vamos poniendo las pilas en ello, pero hace 10 años que empecé yo, no, se oía muy poco. Se veía mucho, todavía se sigue viendo cuando vas a los coles, a lo mejor hacer algo de tabaco, siguen todavía con esa cosa de la droga mata, el tabaco mata y te dibujan ahí la tumba y tal, ¿no? Eso todavía sigue existiendo. Pero bueno, se ve en mucha menor medida. La población yo creo que ha cambiado su consideración. Sí, yo recuerdo así, ya poniéndonos un poco como tipo abuela cebolleta que decíamos antes, recuerdo al principio cuando empecé a trabajar y llegué allá a Castropol, el secretario interventor del ayuntamiento me decía, bueno, yo no soy de allí, yo soy de Oviedo, y llegué allí y me decía, bueno, tú tranquila porque aquí, o sea, lo de drogas, no te pienses que hay muchos drogadictos aquí, ¿eh? Yo no sé qué entendía él por drogadictos, ¿eh? Era un poco eso. Y ahora eso no se oye tanto,
pero todavía hace algunos meses en una reunión con un sargento de la Guardia Civil me decía, bueno, aquí tampoco es que tendréis mucho trabajo, ¿no? Porque drogadictos aquí por Castropol, ¿no? O sea, no sé si piensa que barajamos muchos nombres o no sé, ¿no? Entonces, las cosas han cambiado hacia una perspectiva más comunitaria, pero creo que igual cambiamos más nosotros y nosotras las profesionales que probablemente toda la población. Bueno, nada, compartir un poco la experiencia de ellas, ¿no? Que realmente yo creo que el cambio está ahí, en el pasar del individuo al contexto, y que ahí todas nos hemos ido un poco adaptando. También yo pensaba ahora en la pregunta si la que cambié soy yo o cambiaron las cosas, ¿no? Porque también cuando llegas a un sitio nuevo, eso, quieres hacerlo todo tú, piensas que tú lo sabes todo sobre las drogas y un poco lo que comentaba Domingo, ¿no? Por la mañana te crees que a los demás les falta la información, tú la tienes, bueno, vas un poco con esa inexperiencia también a los sitios, ¿no? Yo ahora llevo 10 años en la comarca y obviamente yo cambié, mi formación cambió, la experiencia cambió, y también conoces mucho más el territorio, que yo creo que es un poco a donde, no sé, yo donde veo el mayor cambio ahora, ¿no? Que durante estos años he ido buscando aliados, y yo creo que eso es muy importante, que el trabajo en drogas no puede ser del técnico de drogas solo, que eso supone muchísimo más trabajo, la perspectiva comunitaria y intentar eso, implicar a gente, ¿no? Que se suba en mi piragua, que es una metáfora que yo utilizo a veces, pero yo creo que es lo fundamental lo que ha cambiado ahí, de ir sumando gente y de trabajar de un modo comunitario. Pues en la línea de lo que están comentando mis compañeras, yo cuando hablaba Belén en primer lugar, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De cómo se empezó a trabajar al principio con los pocos recursos que había y el poco conocimiento, a todo lo que hemos avanzado gracias a la investigación y a la evaluación de programas y a la elaboración de nuevos recursos, pues bueno, en estos 20 años sobre todo hay un abismo, ¿no? Pero en el sentido de lo que tiene que ver con el aumento de la calidad de las intervenciones que hacemos, ¿no? De los programas, esos inicios en los que andábamos un poco dando palos de ciego, bueno, pues se han ido sustituyendo afortunadamente a lo largo de estos años, bueno, pues por iniciativas y programas evaluados, consolidados y sobre todo, bueno, pues gracias a la investigación y al intercambio de buenas prácticas entre profesionales, ¿no? Y quizás visibilizar también, ¿no? Que aunque cada una de nosotras trabajemos en un municipio, pues entre otras cosas el Plan sobre drogas para Asturias también tiene ese empeño y ese esfuerzo por unificar también metodologías, programas, intercambio de saberes, ¿no? Y quizá eso nos ha permitido evolucionar y mejorar en nuestro camino. Pero luego había otra cuestión que estabais señalando las compañeras, ¿no? El fenómeno de las drogodependencias también ha ido evolucionando. Yo sobre todo lo noto con las compañeras más jóvenes, pues que viven y vivieron en su juventud otra realidad distinta a la que pude vivir yo, que en aquel momento era la heroína, ¿no? Luego vinieron las drogas de síntesis y la cocaína, ahora estamos más centrados con el tema del cannabis y el alcohol, entonces eso también te lleva a ir cambiando un poco el foco de atención y el objeto prioritario de tu intervención, y sobre todo que se han ido visibilizando otras cuestiones como es el contexto. No solo centrarnos en las personas, ¿no? Inicialmente la prevención iba dirigida única y exclusivamente a los individuos para que, bueno, desde la educación para la salud, pues bueno, se manejaran ahí con los consumos. Cuando realmente sabemos que un individuo en un contexto que va en contra, pues es muy complicado que sepa manejarse, ¿no? Eso, el tema del género, visibilizar, pasamos de visibilizar no solo a los individuos, sino a las personas, hombres y mujeres, y las diferencias que hay con respecto a los consumos de drogas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso ha hecho que nos tengamos que poner las pilas también como profesionales para ir mejorando nuestra intervención. Van saliendo cosas al hilo del discurso y como las cuentas de un collar, pues parece que vamos engarzando con cuestiones que me gustaba que profundizarais un poco más. Acabáis
de comentar, por ejemplo, el papel del entorno, ¿no? Del contexto en el que os movéis y cómo con el paso del tiempo se ha hecho más importante en vuestro trabajo. ¿Qué me podéis o qué nos podéis decir sobre eso? ¿Qué papel juega el territorio, los agentes, tanto las personas como los colectivos, en el papel que desempeñáis? Belén, ¿quieres cambiar? Ya. A ver, el papel de la comunidad, de los agentes sociales, es clave en prevención. Hoy día el enfoque predominante, o vamos, el que existe realmente como más efectivo, es el enfoque comunitario. Sin la comunidad no puede haber prevención, ¿no? Por muchos técnicos que haya, ya le comentaba a mis compañeras. El tema del contexto es también darle esa importancia que tiene también el contexto, no solo de cara a la implicación de la comunidad, sino a cómo se vive el tema de las drogas en ese contexto y qué cosas pasan en ese contexto, que muchas veces tienen que ver con los factores de riesgo y de protección, que antes simplemente poníamos el acento en el individuo, ¿no? Y en la propia sustancia. Y claro, el contexto es también generador de factores de riesgo y de protección, probablemente muchas veces de mayor peso, ¿no? Desde luego que el de la sustancia y probablemente que el del individuo, ¿no? Es un poco el lema que tienen, creo que es en biología, del medio es más importante que la gente, ¿no? Cuando hablan de infecciones. Puede haber un virus, pero si tienes un medio fuerte, el virus no va a hacer el daño, ¿no? que haría de otra manera. Entonces se trata de eso, de tener contexto fuerte, saber que en los problemas relacionados con las drogas, con las adicciones, igual que con otras cuestiones de salud y de educación, si tenemos un medio poderoso, un medio fuerte, esos problemas van a ser mucho menores y vamos a poder combatirlos mejor. Lo que comentaba Belén del enfoque comunitario es difícil. No es nada que nos venga dado, ¿no? Porque mucha gente con la que tienes que intervenir no tiene el enfoque comunitario, ni tiene formación en participación comunitaria, por ejemplo. Entonces, no estás hablando el mismo lenguaje, pero desde el centro de salud, que es vital en un contexto como el nuestro, como una asociación o como el centro educativo. Entonces, sí es verdad que sabemos que este es el enfoque, pero, por ejemplo, en el ámbito sanitario hay muy poca formación sobre eso. Entonces dificulta realmente, porque estás como siempre intentando, entre comillas, convencer. No, tenemos que ir por aquí, pero no estáis en el mismo punto en muchas ocasiones. Entonces yo creo que sí que hay que hacer un esfuerzo importante para que las personas que trabajamos en el ámbito local, no solamente en el ayuntamiento, sino en el ámbito local, como el centro de salud, por ejemplo, estemos un poco en la misma línea de trabajo en el enfoque comunitario. Bueno, yo creo que esto es el mayor reto, o por lo menos para mí lo es actualmente en mi trabajo, pues palabras como la intersectorialidad, la transversalidad, la coordinación, todo esto. Es el enfoque que tenemos hoy en día y bueno, es lo que desde el Ministerio se marca también en la Estrategia de Prevención y Promoción de la Salud, en la Estrategia del Plan Nacional, y obviamente tiene que ser así, por lo que ya decíamos, ¿no? que la prevención en drogas tiene que ser algo comunitario, pero realmente yo lo veo todavía muy... no sé cómo deciros, o sea, hay días que me levanto eufórica los lunes y lo veo todo clarísimo, y otros días que los lunes digo a tomar por saco y vuelvo a hacer lo que hacía al principio, yo sola, porque es agotador el trabajo comunitario. Pero obviamente la pregunta que decía Antón, ¿no? Que qué papel tiene la comunidad, pues yo creo que el papel principal, porque realmente nosotros como técnicos, yo me veo un poco como decía Arantxa al principio, ¿no? A veces como dinamizadora, a veces como vendedora de programas en plan círculo de lectores,
pero realmente sin la comunidad no podemos hacer nuestro trabajo. Y también es verdad que, aunque es un reto, en los últimos años yo creo que se ha avanzado bastante. El tema de la participación está de moda, de la participación ciudadana, y bueno, eso ha hecho, por lo menos en la comarca en la que yo trabajo, que hayan surgido también iniciativas ciudadanas, pues consejos de participación, consejos infantiles, mesas intersectoriales de salud. Bueno, han aparecido diferentes setas, ¿no?, que nos ponen el camino un poco más fácil, aunque eso a nivel técnico también tiene su aquello, porque en mi caso, que llevo 6 ayuntamientos, coordinar e intentar dinamizar todos esos espacios participativos, yo soy el plan de drogas, o sea, no hay nadie más, no tengo equipo, como decían antes, ¿no? Ya podríamos. Es un reto importante, pero yo entiendo que no hay otra manera de hacerlo, vamos. Bueno, en la línea de lo que comentan todas las compañeras, ¿no? Nosotros, cuando empezamos en el plan de drogas aquí hace 20 años, se tenía muy claro que la metodología más adecuada para trabajar desde el plan local era la intervención comunitaria, y en base a eso una de las primeras acciones que se hizo fue crear una comisión de seguimiento que aglutinara a todas las entidades, también instituciones a nivel autonómico, distintas áreas municipales, partidos políticos, porque es muy importante que los distintos partidos políticos estén representados también o tengan espacios de participación, y el tejido social y asociativo en esa comisión, bueno, para que sirviese de ojo también, ¿no?, de canalizador de las demandas y de las necesidades de la población, y de soporte y de sustento al Plan Municipal sobre Drogas en la implementación y evaluación de esa política local, ¿no? Yo no concibo el plan sin esta comisión. Pensar que ahora mismo somos 4 personas en el plan de drogas para llegar a 200 y pico mil habitantes en Oviedo, 40 y pico centros educativos, etcétera, etcétera. Podría daros un montón de datos, pues imaginaros, ¿no? Estaríamos trabajando 24 horas al día durante todos los días, y aún así no llegaríamos ni yo creo que ni al 5% de la población. Entonces, es muy costoso, es muy difícil trabajar desde esta perspectiva. Tienes que estar motivada, animada, creértelo, para justamente transmitir a las personas y a otros profesionales que se junten contigo, que crean en lo mismo que estás creyendo tú, o al menos que te echen un cable en el desarrollo, ¿no? Es que es fundamental, ¿no? La pregunta, Antón, es, pues en el ámbito local, yo no concibo otra manera de trabajar, ¿no? Desde el despacho, pues bueno, como digo, difícilmente llegaríamos a los niveles de desarrollo que llevamos trabajando en la calle con otros profesionales y con otras entidades. Yo creo que se me oye, ¿no? Sí, se me oye por ahí atrás. Sí, se oye bien. Nada, queda poco tiempo del que tenemos disponible. Tenía preparadas 3 preguntas, pero yo creo que voy a eliminar una porque yo creo que ya está respondida implícitamente en lo que acababais de señalar. La pregunta era sobre el paradigma de los determinantes sociales, ¿sí? ¿Cómo ha cambiado vuestra forma de trabajar? Yo creo que en torno al tema del trabajo comunitario y del enfoque al contexto está contestada. Y entonces me quedan 2 un poco para rematar, una más obvia, lógicamente, y otra que es ¿qué aspectos destacaríais? Imaginaros que cualquiera de los presentes está interesado en trabajar en el ámbito local el tema de drogas. ¿Qué consejos le podríais dar? ¿Qué le diríais? ¿Qué destacaríais de cara a esos consejos que podríais dar a una hipotética persona que estuviera interesada en trabajar en el ámbito local? Bueno, que tenga mucha vocación, porque la verdad es que, sobre todo si se trabaja en sitios donde no se tenga un equipo, aunque luego los equipos, bueno, de alguna manera se van creando con la gente de la comunidad que quiere cooperar, ¿no? Pero la verdad, tengo que decir que todos mis compañeros y mis compañeras y compañeros tienen realmente, o tenemos realmente pasión por
este ámbito, ¿no? Y de hecho llevamos tiempo trabajando y nos volcamos en él. Realmente la prevención es un campo complicado, ¿no? Y a nivel local a veces también más, porque se trabaja muy a pie de calle. Lo que les recomendaría es, imaginándome que se llega, como solemos llegar todos, ¿no? Con nuestros títulos debajo del brazo, nuestras ilusiones y un montón de sabiduría que pensamos que vamos a poder aplicarla nada más llegar, pues que eso lo dejemos reposar un poquito y nos acerquemos un poco a las políticas sobre drogas y en concreto algo muy práctico es leerse o conocer a fondo la ley que haya más próxima. Por ejemplo, si estamos en Asturias, la ley autonómica sobre alcohol y drogas, ¿no? Porque este tipo de leyes al final transmiten unas normas, aparte de los aspectos normativos, políticos, transmiten también una serie o dan pistas sobre una serie de elementos a los que hay que prestar atención también desde el ámbito local, ¿no? Entonces, eso sería una manera fácil de centrarse un poco en el trabajo y por supuesto, también ver lo que hay en ese sitio donde se va a trabajar, ¿no? En el territorio donde se va a trabajar, haya habido o no haya habido plan municipal sobre drogas, seguramente hay gente que está trabajando en algo con lo que se pueda conectar. Entonces, la recomendación es, mira en qué ámbito para ti es prioritario, con qué recursos cuentas y ponte a trabajar en él con algún programa que encuentres que tenga evidencia científica, poder ser, ¿no? A partir de ese ámbito vais a poder llegar al resto. Y bueno, si queréis hacer un curso de mindfulness también va muy bien, porque hay tantas tareas que muchos de los defectos que tenemos muchas veces es que intentamos abarcarlas todas, ¿no? A mí me pasa y al final es una locura. Hay que centrarse, conciencia plena en lo que se haga. Bueno, yo aparte de lo que comenta Belén sobre las leyes y demás, hay que saber manejarse la administración local. Y eso, la verdad, en la universidad no nos lo enseñan, o por lo menos a mí no. Y de repente empiezas a oír el procedimiento administrativo, justificación de subvenciones, el plazo, el no sé qué, el interventor que no te da de paso, la factura, el IRPF, el no sé qué, y tú, que eres tú sola contigo misma y no tienes equipo, pues dices, a mí esto no me lo contaron, y es como que te tienes que poner a hacer una carrera aparte preguntando a quien buenamente te dice en el ayuntamiento, se apiada de ti, de esta pobre moza que acaba de llegar, que no tiene ni idea y te va contando un poco. Y eso es fundamental, tener nociones sobre cómo te tienes que manejar en la administración local. Después también tienes que intentar saber combinar las necesidades de políticas que hay en ese ayuntamiento y las necesidades técnicas. A veces pensamos que vamos a llegar a trabajar en un ayuntamiento y que vas a tener un jefe o una jefa de servicio que habla de tú a tú, de metodología, de tal, y no. Tú estás allí en el despacho de tu alcalde, alcaldesa o concejal o concejala, que has tenido mucha suerte si tiene algo de idea de ámbito sanitario, que no tienen por qué. Y claro, es como, ¿cómo hago yo ahora para combinar esto, ¿no? ¿Cómo puedo convencer yo de que este programa con evidencia científica hay que intentar implementarlo en el centro escolar? Nos falta muchas veces, a lo largo de estos años yo he echado mucho de menos como formación en marketing, de verdad. A veces tenemos como un perfil comercial que no tiene nada que ver con que tengamos muchos conocimientos de drogodependencias o no, sino que es que tú cuando vas, por ejemplo, al centro educativo e intentas convencer que la evidencia científica dice que un taller puntual al año no sirve para nada, que hay que hacer un programa y demás, de verdad yo creo que ya son habilidades comerciales, ¿no? Decir, cómo lo vendo, cómo expreso el beneficio que van a tener, todas esas cosas que, bueno, medianamente los vas adquiriendo con los años, pero medianamente. Yo, en cuanto pueda, os lo digo de verdad, hago un curso de marketing. O cómo pones un cartel en tu pueblo, bueno, las redes sociales ayudan mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, en Gastropol se sigue poniendo cartelería que no penséis que muchas veces lo hace una imprenta, ¿no? Lo haces tú contigo misma en Photoshop. Y claro, es de repente, ¿qué título le pongo yo para que esto sea atractivo y entiendan y tal y quieran ir? Que claro, en sí eso de drogodependencias no tiene que ver, ¿no? Es otra parte. Y después salir a la calle.
O sea, la información no la vas a tener en tu ordenador y en tu oficina. No, tienes que salir a patearte el pueblo, las parroquias, a hablar con la panadera o el panadero, ir al parque donde se mueven los niños y niñas, ver en qué sitios, en qué bares o qué zona de ocio tiene la juventud que vive en ese municipio. Desde conectar con reunirte con la biblioteca, con la asociación de mayores, o sea, tienes que patearte todo y eso constantemente, ¿eh? El trabajo de oficina es necesario porque ahí tienes que hacer muchas cosas, pero tienes que salir fuera. Y no sé, yo creo que es eso básicamente lo que quería añadir a lo de Belén. Bueno, me estaba dando la risa porque estamos teniendo un discurso un poco pesimista, chicas. Es como que parece que, no sé, salimos ahí a picar piedra todos los días y es verdad que lo comunitario es difícil, pero no sé, yo si tuviera que decirle algo a alguien que empieza, tengo por ahí a Bea, que empezó hace poco en Ribadesella, que no me acuerdo qué le dije. Pero, bueno, aparte de lo que dijisteis, obviamente, lo de analizar el contexto, no sé, yo le diría que eso, que sumase personas, ¿no? Porque al final yo creo que en el día a día es un trabajo súper chulo, que desde el ámbito local es muy difícil basarse en estrategias nacionales y en evidencia científica, pero que realmente en cosas pequeñitas que vas haciendo y que seguramente si les pasamos los protocolos de la Universidad de Wisconsin, saldría que nada, ningún impacto, pero no sé, yo tengo la experiencia que en el día a día muchas de las cosas que hacemos que no valoramos sí que tienen mucha importancia para gente, ¿no? Entonces yo el consejo que le daría sería eso, sumar personas, tejer redes en la comunidad, intentar que las propuestas de la propia comunidad, que es la que sabe las necesidades que tiene y qué cosas le pueden ser útiles y qué no, pues ponerlas en marcha, porque al final somos un poco los mediadores entre ese nivel político que muchas veces no sabe por dónde anda, va más a votos que a otras cosas, y somos eso, la parte intermedia entre la población y la ejecución de esas políticas, ¿no? Entonces yo a alguien nuevo eso le diría tejer redes, patear mucho, pero que es muy, muy chulo cuando ves cosas pequeñas, cambios pequeños en personas concretas, en adolescentes que vienen y te dicen, oye, pues me sirvió lo que me dijiste, no sé, para mí está en eso la prevención. Bueno, yo como hablo la última me queda poco que añadir, ¿no? Porque me sumo a lo que dicen las compañeras. Yo a una persona que empiece nueva le diría que no se apresurara por hacer ni por planificar intervenciones de manera inmediata, sino que se centrara en la comunidad en la que va a trabajar, que la conociera, que conociera a los distintos agentes, que conociera a otras entidades y que empezara a sumar alianzas y a construir esas alianzas. Eso en primer momento. Y en segundo momento lo que decía Belén, ¿no? Conciencia plena y centrarse. Es tan amplia la política. Voy a decir, bueno, es que depende de qué concejalía estés, porque puedes estar en la de salud pública, puedes estar en la de servicios sociales o puedes estar en juventud. Pero si tú eres un plan municipal de drogas, entonces tienes que conocer ese contexto político. Entonces, sí, pero además tienes que conocer a nivel autonómico las distintas o planes o estrategias que hay y también las nacionales. Entonces, empezamos a sumar y nos volvemos un poco locos y nos perdemos, ¿no? Simplemente yo diría, céntrate la atención en aquello para lo que vas a trabajar, si es el plan municipal sobre drogas, es esa cuestión y centrándonos ahí poquito a poquito con los recursos con los que cuentas en tu comunidad, ir construyendo, porque eso también te va a permitir conocer de primera mano cuáles son las necesidades de tu comunidad, ¿no? Es verdad que tenemos que intentar transponer en lo local la estrategia nacional, pero a veces en nuestro contexto existen otros factores de riesgo que la estrategia nacional no aborda, porque es imposible que aborde todos los contextos en la pluralidad nacional en la que vivimos. Bueno, es que la realidad de Oviedo nada tiene que ver con Castropol, ¿no? Y estamos a pocos kilómetros. Entonces, desde ahí, atención plena a tu comunidad y a tu localidad en la que vas a intervenir y bueno, pues con las herramientas con las que puedas contar, pues ir poco a poco tejiendo.
Muy bien, entonces la última pregunta que ya os comentaba que casi es obligatoria, ¿no? Acabamos de hacer un repaso un poco a vuestra experiencia, apelando al pasado, el trabajo en el presente, y entonces la pregunta es, y de cara al futuro, ¿cuáles creéis que son los retos en el ámbito local en relación a las drogas? No pretendo que ejerzáis de adivinas, pero bueno, un poco ¿cómo creéis, qué creéis que prioritario en todo caso en vuestros entornos? Bueno, esta mañana se habló de prioridades y se habló de retos. No nos vamos a extender ni a comentar con cuáles estamos más de acuerdo o menos de acuerdo, pero yo voy a ser muy breve. Yo creo que en los retos que tenemos de cara a futuro, uno de ellos, el más global, es lograr mantener la prevención, los recursos de prevención o la prevención en un momento en el que bueno, hay dificultades, ¿no? La primera dificultad es la gran ambivalencia social ante las drogas, ¿no? De esto habló algo Domingo Comas antes, él directamente ya decía desinterés. Bueno, yo voy a dejarlo en ambivalencia. Creo que por una parte sí hay interés, pero luego lo de querer mojarse, bueno, ya queda para otros. Si hay un plan municipal sobre drogas, que ya se ocupe y ya estamos tranquilos, ¿no? Entonces creo que estamos en una época donde realmente el interés por el tema de las drogas, o mejor dicho, por el tema de la prevención de las drogodependencias, de las adicciones, ha disminuido, aunque hay otros temas emergentes como las adicciones sin sustancia y demás, pero que acabarán siendo igual, ¿no? Acabarán pasando a otros planos, más atrás en las preocupaciones de la sociedad. Esa es una cuestión, esa ambivalencia. Y otra es la limitación de recursos, ¿no? Por una parte, queremos generar interés, queremos llegar a todos los ámbitos, queremos seguir trabajando en prevención, pero es cierto que los recursos son limitados y a más demanda se genere, menos recursos disponibles, ¿no? También se habló de los recortes presupuestarios en la prevención y bueno, yo creo que por ahí ese es el reto global, porque al final condiciona mucho, ¿no? Y otro reto es la equidad, ¿eh? Queremos la equidad. Muchas veces comentamos entre nosotros que muchos programas llegan a la gente que menos lo necesita, ¿no? Es difícil muchas veces llegar a los colectivos más vulnerables, ¿no? En este sentido quiero decir, por ejemplo, en Lena trabajamos desde hace años con colectivos vulnerables intentando llegar a ellos y resulta tremendamente difícil, ¿no? Precisamente la cooperación de la comunidad en esto, hablo de agentes sociales, ¿no? De hecho, intentando trabajar para localizar casos de riesgo, llegamos a la formulación de un plan de infancia y adolescencia. Y desde ahí sí que parece más fácil abordar estos temas, ¿no? Creo que es fundamental, y ahí también lo decía Domingo Comas, ¿no? Trabajar en prevención selectiva con aquellos colectivos más vulnerables que más lo necesitan y que algunas veces pueden quedar ahí relegados porque no llegamos bien a ellos. Bueno, yo aparte de lo que dice Belén, de los recursos son fundamentales, los recortes nos han afectado mucho, como a otros ámbitos, y no se puede seguir haciendo lo mismo con menos dinero. Se puede intentar mantener cosas, priorizar, pero lo mismo no se puede hacer. Después tuvimos el tema de las competencias en los ayuntamientos, con la ley que sacaran en su momento. Hubo mucha discusión si teníamos competencias en el ámbito de la salud, si no, si tal. Bueno, que ayuntamiento lo entendía más o menos como podía y, bueno, en fin, no sé cómo irá derivando eso. En concreto, en Castropol, uno de los retos, a mi modo de ver, es la participación de las familias. Me parece es un tema muy complicado y que no acabamos de llegar. No sé si pasa igual a otras compañeras o no, pero el tema de la participación de las familias es, vamos, no sé, ahora mismo un gran reto. Y otro que nos planteamos es el tema de género. Llegar a hacer programas que tengan en cuenta la perspectiva de género de una forma muy exhaustiva. Bueno, pues por ir sumando retos,
que me sumo a todos los que habéis dicho. Yo creo que el tema de alcohol y menores, el tema de las grandes borracheras de fin de semana, sigue siendo un reto, que llevamos años trabajando en ello, pero los datos de las encuestas siguen diciendo que no está sirviendo, no estamos dando en el clavo, así que para mí sigue siendo un reto. El tema de la adicción sin sustancia, por ser algo nuevo, que yo en mi caso creo que me tengo que poner, actualizar, lo digo así total, porque creo que es nuevo para todos y desconocido también para todos. Entonces, bueno, es como volver a empezar el camino con otra adicción, ¿no? Y el tema de la evaluación, que también salió aquí, aunque yo aquí soy un poco escéptica, sí que creo que tenemos que utilizar cosas que sabemos que funcionan, ¿no? Que están evaluadas, pero lo que os comentaba un poco antes, a veces creo que estas evaluaciones y estos estándares no se adaptan para nada a la realidad de Cabranes, de 1000 personas, en las que 800 tienen más de 60 años. Entonces, bueno, en el ámbito local sí que es un reto la evaluación, pero no tengo claro todavía el camino. Bueno, en mi caso, aparte de lo que comentaban las compañeras, yo no sé si, no quiero hablar de grandes retos o grandes objetivos prioritarios que marcan las estrategias nacionales, que por aquí salían varios temas, ¿no? Sino que sí que me gustaría hablar más de cuáles son los objetivos que nunca van a dejar de ser objetivos del plan sobre drogas, ¿no? Fueron objetivos cuando se creó el plan de drogas, siguen siendo la hora y probablemente dentro de 20 años, si volviéramos a hablar de este tema, seguirían siendo los objetivos, ¿no? Y uno de ellos en el inicio era impulsar, ahora es mantener estructuras de coordinación que faciliten la participación, ¿no? De entidades y de la ciudadanía en el diseño, la implementación y la evaluación de la política local sobre drogas. Es un gran objetivo que siempre nos va a acompañar, y el otro es continuar ofertando programas de calidad que se ajusten a las necesidades de la población a las que van dirigidos, ¿no? Yo lo resumo en esos dos, ¿no? Independientemente, porque luego vendrá, pues eso, ahora estamos con el tema de las adicciones y sustancias, el alcohol y los jóvenes, en su día, como comentaba antes, el tema de la heroína, eso irá cambiando y irán evolucionando los consumos como han evolucionado a lo largo de estos 20 años, ¿no? Pero si queremos trabajar, seguir trabajando en el ámbito local y tener una incidencia en la comunidad a la que dirigimos nuestras intervenciones, que tenga un impacto, para mí esos dos objetivos no son retos, son objetivos. Lo fueron en su día, en la construcción, lo son ahora y seguramente lo seguirán siendo. Muy bien, pues hasta aquí la reflexión conjunta. No sé si tendremos unos minutos para la participación del público, si tenéis a bien, tenéis interés. Sí. Bueno, agradeceros que compartáis vuestra experiencia. Yo quería preguntaros si a lo largo de, de esta evolución de los diferentes planes, identificáis algún hito o hitos que hayan supuesto un cambio sustancial en los diferentes planes municipales. Uno, la ley del tabaco. Creo que eso fue un hito importante y que se trabajó mucho en ese tema, y aparte, bueno, la ley hizo que cambiaran hábitos que han tenido bastante impacto en las intervenciones, y yo creo que nuestro trabajo, antes todavía lo hablábamos, ¿no? Yo al principio recuerdo hacer muchas cosas para tema de tabaco y ahora hacer muy pocas o casi nada, porque no hay esa demanda que hubo, y yo creo que ese fue un hito la ley, ¿no? Yo creo que otro cambio también fue el planteamiento de que se hace unos años desde la Consejería de Sanidad del enfoque de promoción de la salud, ¿no? Y el trabajo y ampliar el abanico de trabajo que se desarrollan desde los planes, desde las corporaciones locales, por decirlo de alguna manera. Yo creo que desde los inicios, yo recuerdo los inicios del plan de drogas de Oviedo y siempre hemos trabajado desde esa perspectiva y desde ese modelo, ¿no? De promoción de la salud, tanto en la creación o en la construcción de entornos saludables como
a través de la educación de la salud en la educación de las personas para que desarrollen estilos de vida saludables, ¿no? Pero quizás ese impulso al desarrollo de otro tipo de programas o iniciativas que no son específicamente de prevención de drogodependencia, sí que ha sido, para nosotros, ha sido como un giro, ¿no? que se ha dado a nivel autonómico, que por ejemplo en el ámbito local, concretamente de Oviedo, no hemos hecho ese giro porque los recursos que se destinan para el Plan Municipal sobre Drogas siguen siendo los que se necesitan, ¿no? Para intervenir de manera específica en la prevención de drogodependencias, ¿no? Otras cuestiones de salud se abordan desde otros recursos del ámbito local, ¿no? Pero eso sí que ha sido un giro. Sí, pues yo coincido con ellas, con las dos, en lo que están comentando, ¿no? Yo añadiría, cuando se empezaron a difundir de manera más masiva el conocimiento sobre las investigaciones, conocimiento sobre los factores de riesgo y protección, ¿no? Ahí hubo un impasse también con lo que había sido anterior y posterior, porque te permitía hacer una prevención como de base mucho más amplia, ¿no? No solo centrarse en hablar de drogas y demás, ¿no? Y esto va también muy relacionado con lo que ellas comentan del modelo de promoción de la salud, porque al fin y al cabo pues es evidente la relación que tienen factores de riesgo y protección con determinantes de salud, ¿no? En el caso del modelo de promoción de la salud, que yo creo que fue una evolución natural, totalmente natural, ¿no? De una cosa, vino rodada, ¿no? También, pero también nos abre más puertas a la comunidad, ¿no? En un momento en el que, como decíamos, el tema de drogas parece que pasa a un plano lejano, ¿no? A no ser una preocupación de la gente, que no interesan, como decía uno de los autores que estuvo en planes de ocupación, en planes de prevención más antiguos, Arellano, no recuerdo el nombre. Tenía un artículo que dice las drogodependencias no interesan. Es verdad, están dejando de interesar, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar desde el modelo de promoción de la salud abre otro campo y permite llegar a la comunidad de otra manera. Aunque luego se hable de drogas, estás entrando por otra puerta que la gente acepta mejor. Otro tema que la gente acepta mejor. Creo que es importante. Sí, en mi opinión, el giro a la promoción de la salud nos ha abierto muchas puertas a llegar a población que de otra manera con el tema en concreto de adicciones no llegaríamos. Es verdad que todas hemos comentado que las drogas no son lo prioritario, ni mucho menos, pero porque yo creo que se viven más familiarmente, porque sigue siendo un problema muy importante, pero como a nivel social hay otras prioridades, ¿no? Pero cuando te toca a nivel familiar, el problema es que se está empezando a vivir como mucho en el ámbito privado, y a mí no me parece que sea la mejor opción tampoco. Pero la promoción de la salud nos ha ayudado, ese enfoque nos ha ayudado mucho a los planes municipales. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, más que lo primero quiero dar las gracias porque me está resultando muy gratificante todo esto. Yo formo parte de una asociación de ludopatía de aquí de Oviedo. Entonces yo lo que quiero preguntar es que si para la próxima ocasión de estas ya vamos a poner ahí municipio, drogodependencias y otras adicciones, porque ya hace falta. Yo creo que es muy importante porque además, bueno, en el Plan Nacional creo que ya está incorporado como tal y necesitamos mucha ayuda porque de momento el plan de drogas se centra mucho en las drogas, que es lo normal, pero es que ahora ya hay otras adicciones que cada vez nos pillan más jóvenes. O sea, en mi asociación ahora mismo tenemos gente entre 18 y 30 años que supera a otro tipo de personas. Entonces, yo creo que sería interesante incorporarnos un poquito más y pensar un poco más en las cosas que se están haciendo, bueno, pues a nivel, ya lo habló la delegada antes, del plan de la publicidad, o sea, controlar una serie de historias porque si no se nos va a ir de las manos todo, creo yo. Bueno, sí, sin lugar a duda. Es decir, la nueva estrategia nacional es sobre adicciones, ya no es sobre drogas, con lo cual
desde el ámbito nacional, supongo que irá al autonómico y supongo que llegará al ámbito local, ¿no? Cuando tenga que llegar. Es cierto que aquí hay un hándicap y que tiene que ver con la intersectorialidad. Como bien sabrás, el tema de la dirección del juego depende de Consejería de Presidencia, no de la Consejería de Sanidad, entonces hay que establecer los CACES y canales de coordinación y a partir de ahí bajar al ámbito local, ¿no? Sí, de hecho hay un plan en el que han participado distintas consejerías que cuentan con el ámbito local para ser desarrollado. Entonces me imagino que en breve eso será así. Muchas gracias. No sé si tenemos... Sí. Vamos un poco... Yo quería preguntar, bueno, habéis hablado todas de participación comunitaria y como estrategia. Yo, como vivo en Oviedo, voy a preguntarle a Arantxa casi directamente, pero vamos, si queréis contestar las demás podéis también, ¿eh? Yo quería saber cómo se accede, o sea, cómo tenéis planteado ese tema de la participación. Has hablado, por ejemplo, de una comisión, cómo se accede a esa comisión, cómo lo tenéis planteado de cara a que los ciudadanos y, sobre todo, en mi caso, las entidades, podamos acceder a esas planificaciones y a esas... Mira, la comisión se creó en el año 99, justo fue una de las primeras iniciativas que se crearon en el plan y en aquel momento se invitó a participar a todas las entidades, instituciones a nivel autonómico, otras áreas municipales y entidades privadas sin ánimo de lucro, bueno, todas las personas que pensábamos que tenían algo que decir en el tema de drogas. Al principio eran 30 y pico, ahora estamos en 41. Entonces, ¿cuál es la manera de participar de esa comisión? Bien por solicitud propia de la entidad, que haga la solicitud al ayuntamiento, bien porque nosotros detectemos que se ha creado una nueva asociación en el municipio que está trabajando esta cuestión y se haga un contacto y se hable, ¿no? Quiero decir que está abierta la participación en la comisión. Una vez que formas parte de la comisión, bueno, la entidad tiene que asignar un representante que es la persona de contacto con el plan, ¿no? Entonces, hay una serie de funciones que, entre otras cosas, tienen que ver con la participación en una reunión ordinaria en la que se aprueba la memoria del año anterior y la planificación del año siguiente, la documentación llega con tiempo, etcétera. Y luego piensa que hay pues entidades muy variopintas, desde sindicatos, partidos políticos, representantes del ámbito educativo, del ámbito social. Entonces luego cada entidad en su ámbito competencial ya trabajamos en coordinación con el plan para el desarrollo de iniciativas concretamente en el ámbito que corresponden con la entidad, ¿no? Entonces en ese sentido, si estáis interesados, es simplemente hacer la solicitud con concejalía y vemos. Bueno, pues ahora sí que os damos las gracias por la paciencia y el interés a esta hora y os convocamos a continuar con la jornada a partir de las 4 de la tarde, en la que darán comienzo los talleres. Si alguno desconoce en qué taller, digamos, está apuntado, le corresponde, puede preguntar ahí en la entrada y lo informan. Y muchas gracias por la asistencia. Gracias a todos.